en Congreso Radio, un congreso para todos. Esta es La Entrevista. Estamos en comunicación con la congresista Flor Pablo del Partido Morado y representante por Lima. Congresista, bienvenida a Congreso Radio. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Sí, congresista, entendemos que usted se encuentra recorriendo colegios con miras al retorno a clases en los colegios estatales. Sí, estoy hoy día visitando colegios que tienen serios problemas de infraestructura y que nos comunicaron que en algunos casos pues ponía en riesgo el inicio del año escolar. Estoy yendo ya rumbo al tercer colegio, estaba en la mañana más temprano en Buenos Aires de Villa, que es un colegio de inicial. Ahorita también el colegio Mis Capullitos, que son colegios todos de inicial acá en Chorrillos. Y también en la visita de fiscalización nos acompaña la Contraloría, personal de PRONIES y de la propia UGEL, porque la idea pues es encontrar soluciones a esta situación tan complicada que es la infraestructura en nuestro país y en Lima metropolitana. Y lo que evidenciamos es lamentablemente que no hay pues un fondo de contingencia para situaciones tan urgentes como es demoliciones, aulas prefabricadas, toldos, y creo que eso es lo que va saliendo como conclusión, ¿no? Que esta declaración de emergencia de la educación debiera venir acompañada de algunos mecanismos que permita al propio ministerio, a la UGEL, a la dirección regional, poder responder a esas necesidades, ¿no? Ahorita hemos estado en los colegios y claro, se toma nota de la necesidad, pero las soluciones en el corto plazo no las encuentra el propio sector, ¿no? Y creo que ahí necesitamos que el ministro de Educación, el ministro de Economía y el gabinete tome nota de ello y plantee estrategias y un fondo, sugeriría un fondo de contingencia para atender estas situaciones urgentes. Congresista, pero ya las clases inician en unas semanas. ¿Significa que los niños van a llegar a esos colegios en esos días? Aquí hay que reconocer, mira, el esfuerzo de los directores. Por ejemplo, en el caso del colegio en el que estoy, la directora ha gestionado que en tanto su colegio es inhabitable, su colegio se va a trasladar a 3 colegios distintos, mira, y van a desplazar a los estudiantes a aulas de otros colegios. Esa es una medida pues excepcional, extraordinaria, y que muestra la disposición también de la directora, del personal docente de tener estas estrategias como solución, pero no puede ser esa la solución permanente, ¿no? Por ejemplo, este colegio que necesita urgente demolición de sus aulas, tienen un patio y un toldo en muy buen estado ellos, por ejemplo, demolición de sus aulas y poner aulas prefabricadas para que se puedan quedar todavía en su escuela y poder, por supuesto, en los años siguientes tener una nueva infraestructura. Entonces, ese tipo de acciones, y también creo que aquí no solamente mirar al Estado, sino que el propio gobierno tienda puentes con el sector privado. Creo que en este momento necesitamos, por ejemplo, activar mecanismos como obras por impuesto, ¿no? Mecanismos donde las empresas puedan ayudar con los módulos prefabricados y a cambio de ello, por supuesto, darle los certificados de donación. Sí, congresista, se ha dicho que en la región el Perú es el que ha tenido a los estudiantes alejados de los colegios por más tiempo. ¿Usted recomendaría que regresen y ya sobre la marcha se llegan a estos acuerdos, por ejemplo, con las empresas privadas? Por supuesto. Yo pondría como ejemplo este caso de este colegio que acabo de salir. La directora sabe que en su colegio no pueden haber clases, pero no se ha quedado ahí. Ha buscado reubicar temporalmente a sus niños a 3 colegios distintos que sí tienen condiciones. Es el ejemplo que hay que seguir. O sea, las adversidades están. Hay que encontrar soluciones, lo está dando la directora y su personal docente, pero necesitan el esfuerzo y la colaboración y ponernos a trabajar las diferentes instancias, tanto el Ejecutivo como desde el Congreso. Yo estoy haciendo el día viernes un foro, un conversatorio con las diferentes UGEL de Lima para que cuenten esta situación y nos digan al legislativo qué cambios normativos se necesitan para poder superar esta situación en el corto, mediano y largo plazo, especialmente en el cortísimo plazo, ¿no? Acá nos han hablado que hay problemas en las normas de contrataciones, en las partidas que se les asignan. Bueno, tenemos que encontrar soluciones ejecutivo y legislativo para asegurar algo tan valioso que es para una sociedad, que es la educación de sus niños, de sus adolescentes, la educación de su gente. Sí, congresista, usted es representante por Lima y entiendo que esta actividad tiene que ver con las UGELes de Lima, pero también ha sido ministra de Educación. ¿Cuál es su visión respecto al interior del país? Por ejemplo, aquí conversando con sus colegas nos decían que en Huancavelica, que es una zona netamente rural,
el tema de la educación virtual no ha funcionado y por lo tanto va a ser 100% presencial. Y en Arequipa nos comentaban que en algunas zonas se iban a hacer clases al aire libre porque los colegios no estaban preparados. ¿Cuál es la visión de usted en torno al retorno de clases a nivel nacional? El tema de la infraestructura es un tema absolutamente crítico. Hay una declaratoria de emergencia de la educación. Hay un decreto supremo que sacó el Ejecutivo, pero lo que no se ve es, habiendo esta declaratoria de emergencia, cuáles son esas medidas pues para atender esa emergencia. Y un elemento clave de la emergencia es el tema de la infraestructura de las condiciones. Tenemos que pensar ahí en dos planos. Un plano es lo concreto, cómo atendemos inmediatamente con demoliciones, con aulas prefabricadas, con toldos, ¿no? Como tú bien señalas, que es una alternativa también en Lima, lamentablemente, y en ciudades de costa, el tema de cierre, en realidad se necesitan los toldos en los patios para que esos patios se vuelvan espacios de aprendizaje, espacios de juego, y ahí hay una necesidad que atender en el cortísimo plazo. Creo que hay que pensar nuevas estrategias. La forma como venimos afrontando la infraestructura en el país no la hemos terminado de resolver. Sabemos la brecha, más de 100.000 millones, pero esa brecha se va incrementando porque las aulas y los colegios se van deteriorando. El tema de infraestructura es un problema nacional, no es un problema solamente de Lima. Yo de hecho estoy haciendo la supervisión aquí en Lima porque soy representante de Lima, pero no estoy ajena al problema en general educativo en el país. Y efectivamente estamos haciendo este conversatorio con los directores de UGEL de Lima. Yo invitaría a mis colegas de otras regiones que hagan lo mismo y la idea es, yo estoy invitando a otros representantes, otros colegas, representantes por Lima, porque este tiene que ser un esfuerzo multipartidario. De hecho, nosotros también hemos sacado como Congreso una ley declarativa señalando esta emergencia de la educación. Tiene que verse en hechos, ¿no? Y los colegios tienen que sentir que esa emergencia que ha declarado el Ejecutivo, así como el Legislativo, se concreta en programas, en nuevos presupuestos, en nuevas estrategias, por ejemplo, de colaboración con el sector privado, que es urgente hacerlo para poder avanzar. Y creo que la necesidad de infraestructura en nuestro país es un punto que nos une a los congresistas. Yo creo que ese va a ser una posibilidad también de articular esfuerzos a nivel de las diferentes bancadas y con la mesa directiva para ver las soluciones que en el corto plazo tenemos que atender. Bien, congresista, muchísimas gracias por atender la llamada. ¿Algo que usted desea agregar? Solamente animar a todos los profesores, directores, a los padres de familia, a no desanimarnos. Sabemos que el tema de la infraestructura es muy duro, muy difícil, pero tenemos que encontrar soluciones. Creo que son tiempos de unirnos, son tiempos donde los padres de familia cumplen un rol fundamental. También siempre se ha dicho, y hay que seguir insistiendo, que la educación es gratuita, no porque no se pague, un alumno no puede estudiar en nuestros colegios públicos, pero sí necesitamos del apoyo de los padres de familia a través de sus cuotas en la APAFA, que se manejen con toda transparencia, que puedan colaborar con la educación de sus hijos y también romper un poquito esta inercia que hay en el Estado. Nueva infraestructura no va a venir en un cortísimo plazo, pero sí pueden venir otras soluciones inmediatas y para eso necesitamos que el gobierno se ponga a trabajar inmediatamente y también desde el legislativo dar las facilidades para que ello ocurra y que el 28 de marzo todas nuestras escuelas del país puedan estar retornando a las clases presenciales tan importantes, porque la virtualidad de alguna manera ha salvado, pero no ha resuelto los problemas de aprendizaje. Al contrario, los más pobres, los niños, los adolescentes de las zonas más empobrecidas de nuestro país son los que se van quedando atrás y la presencialidad es la forma de nivelar esos aprendizajes, es la forma de poder asegurar el derecho a la educación de todos. Yo le agradezco muchísimo la entrevista. Escucha todas las entrevistas de Congreso Radio ingresando a @radio_congreso en Twitter y a radiocongreso.perú en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y SoundCloud.